Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes sabrán, estos videos son una recopilación de los vivos que hacemos todos los días sábados por TikTok a las 4 de la tarde, hora argentina. El link para seguirme en TikTok es Nora González 2023. Así que les sugiero, les pido y los invito a que todos los sábados a las 4 de la tarde hora argentina se unan en esa conversación que tenemos en donde tratamos todos estos temas tan interesantes y tan con la intención, en realidad, con la intención de generar algo de psicoeducación. Porque yo considero particularmente que cuanto uno más entienda sobre las situaciones emocionales que atravesamos en la vida, por qué las atravesamos, qué nos pasa, qué trastornos hay, qué dificultades tenemos, bueno, es una forma de afrontarlos con más herramientas y de mejor manera. Por lo tanto, los invito a que todos los sábados se unan al vivo de las 4 de la tarde por TikTok. Pero los domingos estamos aquí con estos videos, que es este resumen, como les digo, y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a dar los aspectos muy técnicos de lo que es este trastorno, pero también vamos a relacionarlos sobre cómo este trastorno es producido por el abuso narcisista patológico. Así que los invito a que se queden hasta el final. Va a ser muy instructivo y no se olviden de suscribirse al canal, licenciada Nora González. Pongan la campanita, dejen comentarios, pongan like, y con el mismo licenciada Nora González me van a encontrar en Facebook y en Instagram. Y ya les dije que en mi red de TikTok es Nora González 2023. Así que nada, los invito a que me sigan, que este canal pueda crecer, y empecemos con el video de hoy y con el tema tan interesante que vamos a trabajar, que es el estrés postraumático. El estrés postraumático fue trabajado inicialmente, increíble, pero fue trabajado inicialmente por Freud, que estudió particularmente a los soldados que volvían en la Primera Guerra Mundial, volvían de las trincheras y sufrían de una afección hasta ese momento nunca vista ni descripta, que era que esos hombres temblaban, se asustaban terriblemente ante ruidos o ante cosas, no podían concentrarse, quedaban anulados, había que calmarlos, había que directamente sedarlos, cuidarlos, no podían retomar su vida diaria. Obviamente que estamos hablando de una situación muy extrema. La Primera Guerra Mundial es conocida como la guerra de las trincheras, en donde esos pobres hombres vivían en unas circunstancias imposibles, siendo bombardeados día y noche, y eso verdaderamente los destruyó psíquicamente. Freud estudió este proceso y descubrió que esto había provocado un estrés, y que ese estrés era una novedad en la vida de esas personas y que venía después de haber sufrido esa situación tan traumática como fue la guerra. Y entonces ahí se comenzó a hablar del estrés postraumático. Pero al principio se lo consideraba que era una condición que sucedía después de algo tan terrible como una guerra mundial. Pero en realidad, a partir de esta presentación que se hizo de esta condición psicológica, se vio que había un montón de formas en donde podía una persona quedar traumatizada. Si vivías si en tu país hay terremotos, si había un terrible terremoto, si pasaba un tornado, si se te destruía la casa, si se hundía el Titanic, si no lo sé, es decir, había muchísimas formas de vivenciar situaciones de extrema intensidad. Una vez que se agregó a la guerra todas estas cosas, el siguiente paso fue darse cuenta que también esta condición psicológica
ese evento traumático era necesariamente algo que simplemente tenía que ser vivido por el individuo como una amenaza a su vida, o una amenaza a su condición física, o una amenaza a su integridad psicológica. Entonces es como que se empezó a hilar más fino, se le empezó a dar como, esperen, una vuelta de tuerca, ¿no? Esperen, miren que aparece en muchas otras situaciones, ¿eh? Es decir, un evento traumático. ¿Qué es un evento traumático? Un evento traumático para mí puede no ser lo mismo que para ustedes, para vos, para ti, para ti. Es decir, los eventos traumáticos son traumáticos para cada uno de los individuos. Quiere decir que no todos los que estuvieron en la guerra terminaron con estrés postraumático. No todos los que atravesaron una catástrofe terminaron de igual manera. No todos lo vivencian de la misma forma. Por lo tanto, el estrés postraumático se terminó descubriendo o comprendiendo que dependía de la estructura psíquica de cada uno de los individuos, de su fortaleza y de la constitución firme o frágil de esa persona. Pero en general se vio que había algunas cosas en común. Si una persona era víctima de una violencia, tenía chances de poder desarrollar este estrés. Si era víctima de abusos de todo tipo, también podía surgir a posteriori este estrés. De tener un accidente, por supuesto una guerra, por supuesto una catástrofe. Es decir, pero básicamente lo que se puso como medida número 1 era que el individuo se enfrentaba a una situación altamente traumática, ¿no? Entonces, y además quiero aclarar una cosa, las consecuencias de ese trauma no necesariamente aparecen inmediatamente, al día siguiente. Pueden aparecer muchos meses después. O aparecen rápido, pero también pueden empezar a aparecer muchos meses después, y entonces no se entiende por qué esta persona está sufriendo toda esta cantidad de síntomas y de cosas, cuando en realidad el acontecimiento sucedió hace mucho tiempo atrás, 1 año. A veces, incluso en la justicia, se está permitiendo, comprendiendo y aceptando que víctimas de abuso tarden años en denunciarlo. Por lo tanto, el tiempo que te tome en caer en estado de estrés, en percibir el abuso, en percibir, el trauma, es individual. A unos será rápido, a otros será lento, a otros será muy lento. Pero cuando sucede, cuando el aparato psíquico de la persona es golpeada por un trauma, va a responder. Y va a responder con un estrés. Y ese estrés veremos cómo se manifiesta. La primera cosa que uno observa es que cuando empieza la persona a percibir que está estresada y que le está pasando algo, y va a consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, con su médico de cabecera, con alguien que tenga algún tipo de conocimiento, esa persona lo que tiene que entender es que está sufriendo de una condición. Es decir, no es un trastorno, no es una enfermedad, no es una locura, no, es una condición. Porque en psiquiatría, ¿qué se llama? O en medicina en general, pero en psiquiatría, ¿en qué se llama una condición? Una condición es un estado general muy definido que va a estar directamente dependiente de algo. Con la condición para que te suceda esto es haber pasado por esto. Entonces, el estrés postraumático es un trastorno en el sentido de que trastorna toda tu vida, pero es una condición psíquica. ¿Está? ¿Por qué? Porque es tratable y curable.
o bastante curable. Así que, pero es inevitable que eso va a traer un impacto en tu vida. De eso no hay duda, y es por eso que la gente consulta. ¿Por qué? Porque inmediatamente la persona que sufre de estrés postraumático comienza a percibir que tiene un fuerte deterioro en sus relaciones con las demás personas, que no funciona bien en el trabajo, que empieza a fracasar, a olvidarse, a equivocarse, es decir, que tiene un funcionamiento social que está empezando a distorsionarse de una manera sistemática. Eso en cuanto a la vida misma, pero en cuanto a las emociones, de pronto la persona comenta o comparte que se siente permanentemente con un estado de culpa, como si su propio estado, él fuera culpable de estar padeciendo eso. Está permanentemente con miedo, con un miedo muy intenso, no un miedito, un miedo muy intenso, un miedo que lo despierta de noche, que le da tristeza, que le provoca una fuerte irritabilidad, por ejemplo. Y además, eso termina provocando a la larga una depresión, un estado de alta ansiedad, e incluso puede llegar a provocar el consumo de sustancias, el alcohol, las drogas y todo eso. Ahora bien, obviamente que hay síntomas que van a ir apareciendo. Entonces vamos a enumerar algunos de esos síntomas. Los síntomas que vamos a nombrar son síntomas que se refieren a el trastorno específico, concreto de estrés postraumático, diagnosticado como tal. Entonces, para diagnosticarlo, cualquier trastorno que se tenga que diagnosticar, se exige una cierta clasificación de eventos. Por ejemplo, ¿qué síntomas presenta? Entonces, cuando vas a la consulta y empezás a relatar que tuviste una determinada situación muy traumática, un accidente, una cosa, un abuso, y que esa cosa, ese recuerdo se vuelve intrusivo, lo recordás permanentemente, se te cruzan las imágenes, tenés lo que se llama los flashbacks, es decir, como que lo volvés a vivir y ante situaciones, o sufrís, pobrecito, sufrís de pesadillas. Otro de los síntomas más reconocidos es la evitación. Es decir, las personas que están con un trauma, que han sufrido un trauma, están siempre evitando cosas. Evitan ir a ciertos lugares, evita verse con ciertas personas, evita situaciones que de alguna manera les recuerden la situación de violencia que han sufrido, la situación del trauma, es decir, la evitación. La otra, que es bastante común, es lo que se llama la hiperactivación. Hiperactivación, ¿qué quiere decir? Están hipervigilantes, tanto el tiempo mirando, como si fueran chequeando, como si fueran el guardián de la esquina de... Miran quién viene, quién va, qué pasa, si pasa un avión, si esto, si entra alguien, si escuchan el ascensor, si se sienten pasos en el corredor del departamento o lo que sea. Enseguida sienten que si alguien les toca el hombro, se sobresaltan y dicen, ¿qué? ¿Qué pasa? Como exagerado, un sobresalto exagerado, ¿no? O, por ejemplo, sufrir insomnio, pero un insomnio de conciliación. No se pueden dormir, porque dormirse de alguna manera es entregarse a Morfeo, es entregarse al sueño, es entregarse a la nada, a apagar el sistema. Y como están en hipervigilancia, no pueden relajar, tienen el cortisol por acá y no se pueden dormir. Entonces tienen insomnios, y es un insomnio dominado por la ansiedad. Ese es otro síntoma, esa es una colección también de síntomas que se ven presentes muy frecuentemente. Y por supuesto que termina provocando cambios en el área cognitiva, en la comprensión. Es decir, ¿por qué? Porque, por ejemplo,
tus pensamientos ya no son pensamientos tranquilos y normales, son persistentes de peligro. Es decir, tus pensamientos siempre están del peligro a lo normal. Cuando alguien no sufre de estrés, estás en lo normal hasta que te vas al peligro. Esto es al revés. Primero, los pensamientos siempre están en sensación de peligro hasta que se tranquilizan. Y hay una distorsión permanente entonces sobre uno mismo. Uno se percibe en situaciones de peligro. Dice, no estoy a salvo. No me siento a salvo. Siento que va a aparecer en cualquier momento, que me va a encontrar, que no puedo caminar por la calle, que no puedo tomar aviones, que no importa, depende del trauma que hayas sufrido. Y lo peor de todo es que esa distorsión cognitiva sobre los estímulos de la realidad, muchas veces ellos lo atribuyen como que es culpa de ellos. Yo fui, por ejemplo, te dice una paciente, yo fui violada porque caminé de noche por una calle con una pollera. No importa lo que yo estaba usando, no importa dónde yo estaba, por dónde estaba, ni a qué hora era, si fui abusada es porque hubo un abusador. Pero bueno, lamentablemente la culpa está todo el tiempo presente. Y entonces con todo esto que les estoy diciendo, estas personas tienen horribles dificultades para poder concentrarse. No pueden concentrarse, les va mal en los estudios, no pueden recordar cosas. Le decís, nos vemos en tal lado a tal hora y se olvidan. Discúlpame, no me acuerdo. Pero tampoco se acuerdan, tampoco pueden relatar exactamente qué es lo que les pasó en el momento. El trauma es vivido no con detalles, sino como una especie de nebulosa, como una avalancha de nieve de la montaña, ¿no? No son los detalles, es esa sensación de que se te viene encima toda esa angustia, ¿no? Por supuesto que la psiquiatría siempre exige una duración. Para catalogar algo como trastorno, bueno, la psiquiatría siempre, el DSM siempre pide una cierta duración. Entonces, esta sensación, todo lo que yo les dije, tiene que durar más de un mes. Que él reconozca que está en esa situación, por lo menos durante todo un mes. Eso es lo mínimo, ¿ok? O puede durar años. Ahora, si solamente dura una semana, si son unos días, si es un episodio, no se puede llamar de estrés postraumático, se lo llama de estrés agudo, estrés agudo, ¿no? Es como, uy, me duele la muela, no me duele la muela un mes entero, me duele la muela un tiempo. Entonces, cuando la situación de todo lo que les describí es solamente, hay que ir a ver qué pasó antes, para que haya disparado semejante nivel de estrés, ¿no? Y ahí buscar si en realidad lo que les está pasando no está evocando y trayendo un estrés verdadero, traumático de tu infancia o de muchos años atrás, que cierta circunstancia actual empezó a reactivar. ¿Comprenden? Entonces, porque bueno, esos serían como factores de riesgo o como cosas anteriores. Pudiste haber tenido un trauma infantil, en el principio de tu vida también. Pudiste haber vivido toda una infancia con una falta de apoyo social importante que te haya dejado en un estado de indefensión. O, por ejemplo, no haber podido evitar una exposición prolongada y repetida a un abuso, porque no tenías a dónde ir, porque no podías escapar. Entonces, esos son factores que aumentan y conservan el estado, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante en este caso, o lo que más nos interesa a este grupo, a mis seguidores o a los que están en los vivos y los que acompañan mis videos, es qué pasa con el trauma con respecto, por ejemplo, a un abuso
emocional y físico concreto en una relación interpersonal. Porque nosotros en general hablamos de abusos interpersonales, es decir, de una madre a un hijo, de un padre a una hija, de un marido, de una esposa, de un hermano, es decir, estamos hablando en general, siempre hablamos de los trastornos, todos los trastornos que hay, pero relacionados con los vínculos entre las personas, ¿no es cierto? Entonces es interesante comprender que cuando alguien atraviesa un trauma emocional, ¿qué es un trauma emocional? Un trauma emocional en los vínculos es cuando esa vivencia produce una cantidad de excitación psíquica tal que tu aparato, tu mente, tu yo, no lo puede elaborar. No lo puede elaborar, no puede unir lo que le está pasando con el resto de la existencia, no lo puede, y acá viene la palabra difícil, no lo puede simbolizar. ¿Qué significa no poder simbolizar algo? No poder simbolizar algo siempre es cuando se produce una sensación de vacío, porque no hay posibilidad de ponerle palabras a lo que te pasó. El trauma es un evento que desborda tu capacidad defensiva psicológica y te deja sin poder explicar lo que te pasa, sin poder ponerle palabras. Empezás a decir un montón de cosas, pero no podés nombrar la cosa como la cosa es. Se te queda sin un lugar simbólico en tu vida. Y eso es algo que desestructura profundamente. Entonces, básicamente, me gustaría terminar este video diciéndoles que si ustedes se reconocieron en muchos de los síntomas que yo dije, si algunos son sí, otros son no, no importa, pero se dan cuenta que hay una cosa que ya no está funcionando como antes, que han quedado anulados, que han quedado aplastados, que han quedado temerosos, que dudan de ustedes mismos, que empiezan a tener enfermedades inexplicables. Hay personas que por estrés desarrollan fibromialgias, psoriasis, enfermedades autoinmunes, acné, no sé, cualquier cosa, es decir, principalmente cosas de la piel. Siempre se habla de que la piel es la que primero expresa el trauma. Entonces, lo que yo les recomiendo es que busquen, como siempre les digo, ayuda, pero ayuda especializada. Busquen a alguien que sea especialista en abuso y trauma, porque le van a tener que explicar mucho menos. Van a poder decir una cosa e inmediatamente esa persona les va a entender lo que tienen, lo que les está sucediendo. Así que no tengan temor. El estrés que produce haber vivido situaciones angustiantes, desbordantes, que el dique se rompe y sale el agua por todos lados, que perdieron el control de la vida, eso se recupera. Va a ser trabajoso, no importa, pero se recupera siempre y cuando ustedes vayan y pidan ayuda. Vayan y busquen un profesional que los pueda. Vayan, hablen con el médico, hablen con el psiquiatra, hablen con sus psicólogos, hablen con, no sé, con un profesor, con un familiar. Díganles que están atravesando esta situación porque algo les pasó y que la vida ya no les resulta tan fácil y que quisieran volver a estar relajados. Entonces, nada, para terminar, como siempre les digo, esto es parte de la psicoeducación. Entiendan lo que es el estrés, entiendan lo que es el trauma y pidan ayuda. Yendo directamente a decir, estoy traumatizada, creo que tengo estrés. Usen la palabra creo para no despertar un poco la sensibilidad del profesional. Digan, creo que tengo esto, vengo a confirmarlo, vengo a que me ayuden a descubrir qué me pasa.
pero vayan y háganlo. Así que bueno, gracias por haber estado, gracias por haber acompañado hasta el final este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que toda la semana subimos un nuevo video y para eso les pido y vuelvo a pedirles que se suscriban al canal Licenciada Nora González y que pongan la campanita, pongan like y dejen abajo en los comentarios si se reconocieron en alguno de esos síntomas. Si ustedes creen que después de haber tenido estas relaciones con estas personas tan trastornadas, haber tenido un padre, una madre, una familia disfuncional, algo, si ustedes se sienten que han quedado avasallados por eso, entonces déjenmelo en los comentarios. Así que recuerden que también me pueden encontrar en las redes sociales, Licenciada Nora González, también en Facebook y en Instagram. Y todos los sábados a las 4 de la tarde, hora argentina, hacemos los vivos de donde salen estos videos por TikTok, que es Nora González 2023. Gracias por haber estado, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios abajo, acá, escriban aquí y ahora mismo, por favor, suscríbanse, así este canal puede crecer. Un beso, los quiero. Nos vemos en el próximo video.